Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 3 de filosofía. Yo y mi compañera vamos a presentar un video hecho con la IA de los libros tratados en la actividad. Después del video vamos a dar una pequeña opinión, lo que observamos en el video. Hoy les voy a hablar sobre tres textos de filosofía, donde se explican ideas importantes sobre cómo pensamos, cómo aprendemos y por qué la filosofía es importante en la educación. Primero, en el texto sobre filosofía de la educación, se explica el paso del mito al logos. Esto significa que en la antigüedad, las personas explicaban el mundo a través de mitos, es decir, historias basadas en dioses o creencias que no se cuestionaban. Sin embargo, con el tiempo, el ser humano empezó a usar la razón, la lógica y la reflexión para entender la realidad. A este cambio se le llama logos y es considerado el inicio de la filosofía porque marca el momento en que las personas comienzan a pensar por sí mismas y a buscar la verdad de manera más racional. Además, este texto también resalta la importancia de la lógica, especialmente en la educación. Nos habla de que pensar de forma coherente, evitar contradicciones y analizar bien el lenguaje son aspectos fundamentales para construir un conocimiento sólido. Esto es muy importante para los docentes, ya que les permite enseñar de forma clara, organizada y con sentido, evitando confusiones en los estudiantes. En el segundo texto, que corresponde a las lecciones preliminares de filosofía de Morente, se plantea una idea muy interesante. La filosofía no se puede entender solo con definiciones, sino que hay que vivirla. Para explicar esto, Morente utiliza el ejemplo de París. Una persona puede leer mucho sobre la ciudad, conocer sus calles o monumentos, pero eso no es lo mismo que estar allí y experimentarla. De la misma manera, la filosofía no se aprende solo memorizando conceptos, sino reflexionando, cuestionando y pensando por uno mismo. También en este texto se mencionan dos actitudes fundamentales para filosofar. La primera es la curiosidad, que es la capacidad de asombrarse y de hacerse preguntas, como lo haría un niño. Y la segunda es el rigor, que implica pensar con claridad, de forma ordenada y bien fundamentada. Estas dos cualidades son muy importantes en un docente, porque le permiten enseñar con interés, profundidad y sentido crítico. El tercer texto destaca que la filosofía es muy importante en el siglo XXI, aunque muchos piensen que no sirve. En un mundo lleno de información, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico para cuestionar y analizar lo que vemos y escuchamos. También funciona como una forma de resistencia frente a un sistema que prioriza lo económico, recordándonos que somos seres que piensan y deciden. Además, la filosofía fortalece. No te escucho. ¿Me escuchan? Ahí Ahorita sí, sí. fue el audio. Ya, chicas. Lo que yo entendí sobre los tres libros, se puede decir que forman un arco completo. Que Morete te enseña qué filosofar, García Amiguru te muestra cómo aplicarlo para formar a otros, y Beltrano te explica por qué es urgente seguir haciéndolo hoy en día. ¿Qué piensan ustedes, compañeras?
Bueno, yo voy a tomar una partecita de García, donde él tomaba el ejemplo de París. Bueno, lo que él más o menos dio a entender es que si uno no tiene la experiencia de vivirla directamente, uno solo vive en cuestiones. ¿Por qué? Porque no siempre a veces hacemos caso a lo que nos dicen. Digamos, él decía que le describen a París con sus muros, con sus ciudades, con sus calles, pero no es lo mismo escuchar que vivirlo. Bueno, esa parte me gustó a mí, la verdad. No sé las otras chicas qué opinan. Sí, compañeras, los videos eran sumamente importantes e interesantes, pues a mi criterio personal puedo decir que las personas antes, o sea, solamente creían en mitos o incluso se lo inventaban, pero con el pasar de los años, los humanos hicieron el uso de la razón para poder comprender en la realidad en que vivíamos y pues este cambio tuvo el nombre a logos, pues donde surgió la filosofía. En sí, ahí es donde los seres humanos empezaron a razonar de manera crítica, pues en la educación, filosofar es lo primordial. Para filosofar también se debe vivir o poner en práctica, porque no es lo mismo estar allí como experimentar, como el ejemplo que dijo mi compañera sobre París. Y lo más esencial es que en filosofía nosotros podemos empezar a criticar, analizar de manera correcta. Gracias, compañeras. Bueno, lo que yo opino, ¿no? De mis demás compañeras y también del video es que la filosofía nace cuando el ser humano empieza a pensar. En la antigüedad como que más pensaban en los mitos y leyendas, pero en la actualidad ya eso se queda atrás y ahora buscamos la verdad en la filosofía. Y la partecita que más me gustó es de García Moreno. La partecita que nos dice, nos recuerda que la filosofía no solo se estudia, sino también se vive, se siente en cada pregunta, en cada expresión. Lo que eso quiere decir que sin duda tenemos que pensar en filosofar. Es una necesidad que todas las personas tenemos, filosofar. Eso y nada más podría decir. Bueno, compañeras, gracias por participar. Gracias.